Saludos mis queridos hermanos del programa Edificando en la Fe. Les saluda su hermano en el Mesías Jesús, el hermano Edwin Mauricio Alza, en esta oportunidad para compartir con ustedes bajo el tema la paciencia de Dios para salvación. Quiero leer para ustedes segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, y dice así: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor, nuestro Dios, es para salvación. Mis queridos hermanos, estamos leyendo este versículo y viene a nosotros la pregunta del por qué Dios ha permitido todos estos siglos y milenios de historia de la tierra lejos de Él. En Romanos, en el capítulo 8, dice claramente que Dios sujetó la tierra a vanidad, es decir, a una existencia en vanidad, una existencia vana. Eso significa que no estamos viviendo hoy según lo que Dios ha preparado, ha programado, ha planificado, sino que lo que se vive hoy en nuestro planeta es la triste consecuencia de la mala decisión del hombre, de vivir al margen de Dios, de vivir fuera del señorío de Dios, de vivir fuera de un gobierno justo de parte de Dios, y más bien vivir gobernando el hombre al propio hombre, pero en su condición caída, pecaminosa, y por lo tanto una forma que por las más buenas intenciones que se tenga al principio, al final degenera. La tierra fue sujetada a su existencia en vanidad, y han pasado milenios de esto. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un gran propósito. El mismo capítulo 8 de Romanos dice que Dios ha programado quitar la maldición de sobre la creación. Si esta tierra tiene la maldición, Dios ha programado, ha preparado, ha planificado quitar esa maldición, levantar esa maldición. Viene entonces el tiempo de ser liberada la tierra de la esclavitud de corrupción, de la esclavitud en la que vive hoy. Recuerden que Pedro dice que la corrupción que hay el día de hoy es por causa del deseo malo, exacerbado, exagerado, en la carne, en los ojos de los hombres. Pero Dios, a pesar de esta caída y de este alejamiento de la humanidad, a pesar que el hombre se alejó de Dios y fue destituido de su gloria, porque en Adán estaba la gloria de Dios. Él era imagen de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que Adán era imagen de Dios y era semejante a Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, le dijo a Adán para que Adán señoreara, o sea, fuera señor de la tierra. Ese propósito no se cumplió por la desobediencia de él, por seguir a su mujer. Y no se cumplió entonces el señorío de Adán. El señorío de Adán no pudo concretarse. Entonces ya nadie más fue señor de la tierra conforme a la voluntad de Dios. Pero he aquí que nuestro Padre Celestial escogió a uno, lo probó y lo confirmó como señor de la tierra. Y el que señoreará sobre todas las naciones de la tierra es nuestro amado Salvador Jesús, porque Él se ha ganado el derecho.
O sea, no solamente es un ser santo que nuestro Padre Celestial procreó en el vientre de María, por supuesto dentro de la casa de David, la casa real. Y esto que nosotros leemos allí nos dice bien de la actuación de Dios, de la obra de Dios, del milagro de Dios en la procreación de nuestro amado Salvador. Luego vino la prueba de obediencia y nuestro Señor Jesús aprendió la obediencia y por eso ha venido a ser nuestro Señor nombrado como autor de grande salvación. Así que vemos nosotros que el que será Señor de toda la tierra ya está nombrado. Filipenses dice que toda lengua llegará a confesar que Jesús es el Señor. Hebreos dice que no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Jesús. 1 Corintios 15 dice que nuestro Padre Celestial sujetará todas las cosas delante de Jesús porque Él le dará el poder necesario para someterlo todo y para ponerlo todo por estrado de sus pies. Eso sucederá, hasta ese punto hemos de llegar, y entonces todos los confines de la tierra obedecerán a Dios por medio de obedecer a nuestro amado Jesús, el representante de Dios, el agente de Dios, que al igual que Adán tiene la semejanza con Dios, y al igual que Adán es, como leemos de Adán, la imagen de Dios. Adán dejó de ser la imagen de Dios, el Señor Jesús es la imagen de Dios y nunca ha dejado de serlo, más bien se ha confirmado en esa imagen de Dios y en esa semejanza con Dios. Ahora bien, si hemos leído 2 Pedro en el capítulo 3, verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, eso quiere decir que si tratamos de entender que Dios deja pasar más años en la historia, o sea, le da a la tierra todavía que viva más años, más tiempo de duración, es para Dios buscar más personas que reinen con Jesús en el reino de Dios que inaugurará el Señor Jesús en su regreso. Aquí es precisamente donde una condenación sin fin, un tormento eterno en llamas de las almas, entre comillas, no se condice con la paciencia y misericordia divina. Porque, vean ustedes esto, entiendan, si todos entendemos que la minoría se salva, y eso es lo que da a entender nuestro Señor Jesús, le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesús respondió, de modo que entendemos que sí, efectivamente son pocos los que hallan la puerta para entrar a la senda de la salvación. Y muchos menos quizás los que llegan al punto de la meta final para salvación. Porque la salvación en realidad es como la santificación, progresiva. Somos salvos, pero seremos salvos. Somos salvos porque hemos entrado por las puertas de la salvación, estamos en la senda de la salvación, pero todavía nos toca o nos queda llegar a la meta, al punto final de la salvación. Igual como la santificación. Somos santos, pero nos santificamos más hasta el punto culminante de la santificación, que será nuestra perfección. Ahora, si todos entendemos que la minoría se salva y la mayoría se pierde, eso significa que cada día que pasa, Dios, significaría eso, que Dios deja que nazcan más condenados a las llamas infernales, entre comillas. Las llamas infernales que han sido entendidas así por la ortodoxia católica, y los evangélicos de hoy son los principales defensores. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Dios deja que los años pasen para que nazcan más condenados? Porque si la mayoría se pierde, entonces eso significa que si hay un infierno y un tormento eterno, entonces Dios está reclutando más gente para esa condenación. Y entre ellos, entre esos que nacen,
unos pocos pues van a entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está entonces la misericordia de Dios en prolongar el tiempo? Si hemos leído allí en 2 Pedro 3:15 que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, ¿la paciencia de nuestro Señor es para salvación o para que hayan más condenados en las llamas eternas, entre comillas? 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos en este versículo que Dios es paciente para con nosotros los creyentes, pues no quiere que los suyos perezcan. ¿Ve? La única forma que más años de historia de la tierra resalten o subrayen la misericordia de Dios es que los miles que nacen y escogen el camino de perdición sean aniquilados en la segunda muerte. Por eso se llama segunda muerte en el lago de fuego, porque serán aniquilados, morirán por segunda vez y esta vez para siempre. Por eso las expresiones para los condenados son expresiones tales como la perdición, que se pierda. ¿Correcto? Que se pierda. O una pena de eterna perdición. Esas son las expresiones para un condenado. O que será destruido. Será destruido. Eso es lo que leemos nosotros en la Biblia. Entonces, aquí decimos, la única forma que más años de historia resalte la misericordia de Dios es que los miles que nacen y escogen el camino de perdición sean aniquilados en la segunda muerte, lago de fuego, para que solo queden con vida los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso sí, justificaría el tiempo que ha pasado hasta hoy, donde han nacido tanto condenado. Y también del tiempo que Dios añada en el futuro, porque al fin y al cabo, los únicos que van a vivir serán para salvación. Dios en realidad busca reyes y sacerdotes para el reino del Mesías entre miles de impíos que perecerán. 1 Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No todos los hombres serán salvos, lo sabemos. No todos conocerán la verdad de Dios, la verdad del Evangelio del Reino. Solo unos pocos la conocerán. La mayoría se perderá. Serán resucitados en la segunda resurrección, pero para condenación, para muerte segunda o segunda muerte. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia que la paciencia de Dios es para salvación. No contradiga la Biblia. La paciencia de Dios no es para que más vayan al fuego eterno. La paciencia de Dios es buscando gente para salvación. ¿Puede entender usted? Y algunos dicen, ¿y entonces cuál es la paga para el pecador? La paga del pecado es la muerte. La segunda muerte, el lago de fuego. Alguien dice, pero Dios es fuego consumidor. ¿Y qué significa un fuego consumidor? Sino que va a desaparecer la materia que se le ponga delante. ¿Ve usted? Además, en la segunda resurrección, el impío resucita con su cuerpo débil, sin gloria, sin perfeccionamiento. Por tanto, solamente con acercarse al lago de fuego se desintegrará y desaparecerá para siempre. Dios es fuego consumidor. ¿Qué se nos presenta como señal en Hebreos? Un fuego que ha de devorar a los adversarios, devorarlos. Cuando alguien devora algo, pues ese algo desaparece, se hace nada, se hace simplemente un residuo irreconocible. Así será cuando Dios haga justicia por Jesús, a quien ha escogido. Hasta la próxima, mis queridos amigos, siempre edificando en la fe. La paciencia de Dios es para salvación. No lo olvide.